No se obtiene lo que se merece, sino lo que uno buenamente puede capturar cuando se presenta la oportunidad. Sere no merecía la espada, ni la historia adjunta a esta. No fue por nacimiento o habilidad que esa arma llegó a él. El destino no tuvo nada que ver. Cerebrate simplemente la encontró por casualidad, y la tomó. Él no buscó a sus compañeras, estas llegaron a él por su cuenta. Las circunstancias apropiadas llevaron al aventurero a ser lo que era hoy día. Toda su vida hasta el día de hoy giró en torno a la suerte, ya fuera buena o mala. Cerebrate aprovechó cada oportunidad que la vida le dio. Este día no fue distinto. Cere salió de su celda, y encaró una puerta negra que se estaba abriendo ante él. La conocía. Esta extraña magia era la forma en la que estos seres se movían. Tráganlas, eso había ordenado el guerrero de armadura blanca, pero Cerebrate tenía una idea un tanto distinta. «Hey, ¿qué haces?», alcanzó a decir el demonio cuando vio al aventurero lanzarse hacia el interior del portal. Quizás alguno de los tres podría haber detenido a Cerebrate, pero ninguna tenía razones para hacerlo. Por lo que simplemente vieron al aventurero desaparecer dentro de aquella infinita oscuridad. Momonga lo creyó un hombre extraño. ¿Qué clase de persona se lanzaba de esa manera a una magia tan aterradora? Aun si sabía que era un portal, la mayoría de los humanos hasta ahora parecían tener miedo al verla. Un bosque de cerezos, y un pequeño templo consagrado a deidades desconocidas. Este fue el escenario que el aventurero se encontró al cruzar aquella puerta. Lo que Cere esperaba era un infierno. Creyó que solo a ese lugar podía conducir tan extraña puerta. Pero este era un paraíso en toda regla. Más específicamente, era el paraíso que Cere hubiese esperado encontrar al morir, pues a pesar de faltar aquello que él buscó toda la vida, tenía lo que él más deseaba, aunque no de la forma en la que lo quería. «Cere», dijo tímidamente una kitsune, que cubría su cara con las largas mangas de su traje de miko, al igual que las otras tres mujeres que lo acompañaban. «Ara, esto es bastante inusual. Dado que esta puerta daba al Coliseo, supongo que tú eres Cere-chan. Pero, esto es malo, no tienes permiso para estar aquí, pero si Momonga-sama no te impidió entrar por la puerta, supongo que no debería haber ningún problema, pero aún así, solo para estar seguros, Cere-chan, ¿podrías por favor no moverte un solo centímetro de donde estás? De otra manera tendré que matarte», dijo con una sonrisa cálida Aureole. La hermosa dama que acompañaba a las recién nacidas, con un calor casi maternal y un aura divina rodeándole, mencionó a la muerte, no como una amenaza sino como la única realidad que Cerebrate encontraría si desobedecía su petición. Cerebrate entendió en ese momento que este era auténticamente el paraíso, y esa mujer, la guardiana que impedía a los condenados ingresar a él. «Aureole-sama, por favor. Lo siento, mis queridas niñas. Pero como les dije, yo resguardo este templo. Nadie más que los seres a los que sirvo pueden autorizar a otros el entrar aquí. Y hasta que yo no escuche esa orden de la boca de mi amo, no puedo permitir que alguien se pasee libremente por este lugar», dijo la guardiana del templo. Según el razonamiento de Aureole, Cere entró aquí con el consentimiento de su amo, pero entrar y moverse por este lugar eran dos cosas distintas. Gracias a la calamidad que habitaba este sitio, Aureole no podía permitir, ni siquiera a los guardianes entrar aquí, sin el permiso de Momonga. Cerebrate entendió, que si una humana como esa se encontraba aquí, y nombraba como sus amos a aquellas criaturas, esta no podía ser alguien normal. El hombre entonces se quedó quieto, y tomó un momento para mirar a quienes reconocía como sus compañeras. Risha, Shiori, Reina. Cere mencionó los nombres de sus compañeras, carente de cualquier emoción. Las mujeres pudieron sentir la mirada de su compañero en sus colas y orejas. Intentaron entonces ocultarlas, y torpemente lo habían logrado. Musume Neko, Kitsune, y Risha, esas son sus nuevas razas, ¿no? Aunque no logro descifrar las de Reina y Shiori. Parecen una Bunny Warrior y un Wolfman, pero les faltan algunas características de esas razas, dijo Cere, mientras cumplía la orden de no moverse. Tsuki Usagi, Okami. Por favor no confunda a estos lindos espíritus con esos tiernos animales, dijo Aureole, aclarando las especies de ambas. Así. ¿Qué espíritus? Rápidamente Cere unió los cabos sueltos. Los señores de este lugar antes habían dicho que había poca carne y huesos para la resurrección.
Esa debía ser la razón por la que hubiesen convertido a sus compañeras en este tipo espectros, seres entre lo físico y lo espiritual. Por fin, Risha sonrió al ver que Sere no mostraba una sola expresión al verlas. Hasta ahora Aureole les había dado falsas esperanzas. Les aseguro que su compañero no vería nada malo en este cambio si las amaba de corazón. Quizás hubo un tiempo en el que nos llegaste a amar, pensó para sí misma Risha, y dejó de ocultar la cola y las orejas. Supongo que esto debe sentirse como cuando entramos en la pubertad, ¿cierto? Dijo Risha y procedió a aflojar la parte superior de su traje, revelando un pronunciado escote. Después de todo, nunca fuiste normal, pensaba la kitsune al recordar el problema de su compañero. Fui muy estúpida al temer la repulsión que sentirías por nuestras apariencias, dijo y rió. Ese asco ya lo sentías desde que nos convertimos en mujeres. No creo que lo lograra maximizar unas colas y orejas. Sere no respondió. Quedó quieto y en silencio ante las palabras de su compañera. Las demás sentían que Risha había encontrado la verdad, y dejaron de esconder la cola y las orejas. En primer lugar, Cerebrate, hace mucho había encontrado en ellas algo de lo que no gustaba, la razón por la que deseaba tanto la recompensa de la reina. Las cuatro sabían desde hace mucho lo doloroso que era estar enamoradas de alguien así, que por su apariencia no podría sentir por ellas ningún amor más allá de lo fraternal. Pero también, hace mucho fue que decidieron permanecer con él, por la deuda que tenían, por el cariño que sentían, y la felicidad que experimentaban cada día a su lado. Aun si su amor no fuera aceptado, permanecerían al lado de ese idiota, no por él, sino por ellas mismas. Quizás no estuviese bien, pero esta era la felicidad para esas cuatro. Sere. Te gusten o no estas orejas o la cola, tal como cuando nos convertimos en adultas, permaneceremos a tu lado aun si no gustas de nuestras apariencias, declaró Risha. Las cuatro se sintieron estúpidas. Aureole tenía razón, no debían preocuparse. Al final la repulsión de Sere por sus cuerpos era anterior a esto. Es más, ahora que habían abandonado a la débil raza humana, podrían hacer uso de sus nuevas razas y cumplir de mejor manera su misión, de mantener vivo a ese Loon. Después de la resolución de las aventureras, por la puerta negra entraron los señores de la tumba. Aquellos tres se habían entretenido, discutiendo en cómo lidiar con personas que quisieran aprovechar sus portales para colarse en la tumba. Aunque esa discusión concluyó rápidamente con Touchme diciendo, si alguien se acerca tanto, estará muerto antes de cruzar. Por lo que ese debate murió en ese momento. Lo que los supremos se encontraron al llegar el templo de cerezos, fue a Sere quieto en medio del camino con una expresión lúgubre, a las aventureras derramando lágrimas, y a Aureole sonriendo de la misma forma tierna de siempre. Ah, qué bueno tenerlo aquí, Momonga-sama. Disculpe preguntarlo de esta manera, pero, ¿usted autorizó a este hombre a venir aquí? Textualmente no le di permiso, él entró por su cuenta, dijo Momonga, y vio cómo Aureole metía las manos en su túnica, amenazando con sacar su arma. Pero no tengo ningún problema con que esté aquí. Perdona, Aureole, nadie le ha explicado las reglas aún, corrigió Momonga antes de que Aureole matara a Sere, y tuvieran que gastar más oro en su resurrección. Aureole entonces abandonó su actitud hostil y se inclinó ligeramente para sus amos. Lamento haber entrado por ese portal sin su permiso, dijo Sere. Por ahora, Momonga-sama, ¿eso significa que tengo permiso para moverme? El tono respetuoso con el que se refería a su nuevo amo, indicaba que Cerebrate cumpliría su parte del trato. Lo tienes, dijo el esqueleto. Hay algo que me prometí hacer la siguiente vez que viera a estas cuatro, dijo el aventurero, y camino hacia los espíritus. Sere caminó hacia sus compañeras. Por la manera en la que había llorado al pedir por la vida de ellas, Touchme pensó que ese algo sería un abrazo. Pero cuando el hombre estuvo a rango de sus compañeras con el puño cerrado, golpeó a Risha, An, Shiori y Reina, con tal fuerza que éstas cayeron al suelo. En ese momento, al ver cómo ese sujeto había golpeado a las chicas, Touchme se molestó al ver que este sujeto había roto una de sus reglas más sagradas. Pero entonces me lo prometieron, dijo Sere. Las molestas espíritus en el suelo. Desde que se unieron a este equipo, me prometieron que correrían. Ustedes. Sere comenzó a llorar. Ustedes me lo prometieron. Que si veían que iba a morir, no dudarían y me dejarían. Sere cayó sobre sus rodillas e intentó secar las lágrimas con las mangas de su ropa. Idiotas, colas u orejas, cuernos o pelaje, no importa, solo quería verlas otra vez. Ellas nunca lo habían visto llorar de esa manera.
Jamás lo vieron en ese estado. Momonga-sama, gracias. Gracias, gracias. Las 4 se lanzaron a su líder. Vieron en su expresión, y en sus palabras todo el dolor que éste sintió al ver sus cadáveres. Se juraron no volver a hacerlo, no permitir que él volviera a experimentar eso. La lealtad de los primeros 5 miembros del equipo no fue cuestionada. El agradecimiento podía sentir en aquellas lágrimas de cristal. Draudillon entregó un poderoso peón a sus nuevos amos. Cerebrate, para los estándares de este mundo, era poderoso. En las condiciones correctas incluso podría haberle hecho frente a Clementine. La mejor parte de esta adquisición era que tanto él como sus compañeras había aceptado de buena manera la naturaleza no humana de sus nuevos amos, lo que convertía a ese equipo en importantes figuras para la fundación del nuevo imperio. Esa importancia, tanto política como militar, fue la razón por la que a Crystal Tears se le dio la oportunidad de vagar en libertad por el 6º piso, un paraíso verde a cargo de los gemelos elfo. Una vez resuelto el problema de los aventureros, y después de haber descubierto un nuevo uso para los ítems que cambió de raza, los 3 gobernantes de Nazarick volvían a la sala del trono, donde nueva información les esperaba. Padre. Para desgracia de Momonga, aquel ahora encargado de dar dicha información, era su teatral y nada sutil creación. Tenko. El informe de los demonios sombra que hemos repartido hasta ahora. ¿Gusta que comience a leer nuestros progresos, o deberíamos esperar a los exploradores de Demiurge? Preguntó el tesorero, y ahora coordinador temporal de la tumba. El informe de los demonios sombra no tiene que ver con la vigilancia de los caminos. Puedes hablar ahora, Pandora's actor, ordenó Ulvert. Bien. Ese caso, padre, Ulvert-sama, Touchme-sama, me complace anunciar que nuestro doppelganger en Reestice ya ha localizado 3 de los cuarteles de los 6 brazos, y ha logrado confirmar la residencia de 4 de sus líderes de los 8 dedos. Informó con alegría Pandora's actor. ¿Ha habido progresos para encontrar las casas donde tienen a las personas secuestradas? Preguntó el caballero insecto. Me temo que Malmvist, el hombre en el que se transformó el doppelganger, no está a cargo de esos lugares, por lo que no le ha sido posible identificar ninguno de esos lugares. Touchme-sama, respondió el monigote. Touchme parecía decepcionado por la respuesta. No tienes que preocuparte, dijo Ulvert antes de que su compañero mostrara hostilidad. Con solo saber la ubicación de los líderes es suficiente. Cuando tengamos tiempo solo habrá que capturarlos, y mandarlos con Neurotis, y tendremos la ubicación de sus negocios. El caballero se recargó sobre la silla que Momonga había invocado para él. Y mientras esperamos, decenas de mujeres estarán sufriendo, y muchas tantas morirán, mientras nosotros esperamos a tener tiempo, recriminó el caballero. Momonga, ¿no podríamos mandar algunas tropas para que capturen a esos sujetos? El Overlord meditó un momento. El lancero podría seguir en Reestice, así que no es buena idea. Además, acordamos que usaríamos a los 8 dedos para darle fama a nuestras personalidades como aventureros, respondió. Nuestros alter ego como aventureros ya ganaron fama suficiente en la batalla de Rantel. No creo que haga falta inflar más su leyenda, replicó el caballero. La fama de Rantel nos muestra como seres poderosos, comentó Ulvert. La fama por rescatar a todas esas mujeres será la de héroes. Algo que necesitaremos más adelante, señaló el demonio. Además, si enviamos tropas a Reestice nos expondremos ante el lancero, y aun si él ya no está en esa ciudad, y si atacamos sin cuidado a los 8 dedos, estos podrían terminar escondiéndose después del primer ataque, lo que nos dificultará más hacernos con el control de su organización. Lo mejor por ahora es seguir los planes de la ciudad, y esperar hasta después de la reunión con Ramposa para retomar los planes en Errantel. Suena como un buen plan para mí, comentó Ulvert. El caballero insecto, el amante de la justicia, había tenido un duro golpe de realidad al ver a aquella paladina. Remedios Custodios le mostró a Touchme lo que la búsqueda de la justicia, sin cuidado y sin cerebro, podrían provocar. Entiendo. Por ahora nos concentraremos en los supervivientes de Rantel, la fundación de la ciudad y la reunión con Ramposa, ¿no? Está bien, pero no quiero que esa situación se mantenga como está ahora. Pandora's actor, quiero reorganizar las tropas de defensa del pueblo carne, y las unidades de exploración de nuestros perímetros. Si es necesario, tienes permiso para hacer uso de los fondos de la tumba, pero quiero un grupo de 30 miembros, rápidos y sigilosos para cuando realicemos el ataque a los 8 dedos. ¿Alguien tiene alguna objeción? Touchme. Era difícil a veces, Momonga y Ulvert lo entendían.
por lo que esta propuesta, aunque sería algo costosa, era barata si comparaban con los problemas que Touch me podría ocasionar al querer ir él solo a Restice. Ninguna objeción respondieron la muerte y el demonio de fuego, complacidos por la buena actitud que mostraba su compañero. Bien. Entonces por ahora esa será la situación en Restice hasta que terminemos con la fundación de nuestro imperio. Pero eso nos lleva al siguiente punto. Aún tenemos que pensar en cómo convencer a la mayor cantidad de gente en Errantel para unirse a nosotros. Las palabras del caballero provocaron una sensación de felicidad en el nuevo coordinador. Touch Mesama. Me alegra informar que eso no será ningún problema, gracias al brillante plan de mi padre. Signo de interrogación abierta, dijo sin pensar el propio Momonga. ¿A qué te refieres? Preguntó el demonio de fuego. Pasaré. Ser que los supervivientes de Rantel están pasando frío y hambre debido a la falta de refugios, pero la moral del campamento es alta gracias al bosque de cerezos que se creó sobre las ruinas de la ciudad. El tributo a los muertos que nació por idea de Momonga, como un monumento a Blue Planet y a Shura Ishida. Los humanos han convertido el bosque en lugar sagrado y han construido altares para las víctimas. Eso, sumado al discurso de mi padre, ha llevado a que los supervivientes sientan una gran aceptación por la idea de fundar una nueva ciudad. TSK Touch me hizo un ruido con su boca. Momonga lo miró con intriga, más que nada porque no comprendía cómo pudo haber hecho ese sonido sin una lengua. ¿Pasa algo, Touch me? Preguntó el demonio. ¿No les parece que algo está mal en todo esto? La destrucción de Rantel, el reclutamiento de Cahilt, incluso el ataque del Lord Dragón de Platino, y la conveniente llegada del mensajero del reino dracónico. Los planes van tan bien que da asco, dijo el caballero, dudoso por esta racha de buena suerte. El éxito está asegurado para los seres supremos. Touch Mesama, esto es solo resultado del genio de nuestros amos. Lob sei ein Soal Gaun. Gritó el monigote mientras extendía sus brazos para aclamar a los amos frente a él. Una supresión debió presentarse para evitar que Momonga ahorcara a su creación por avergonzarlo frente a sus amigos. Cahilt era un no muerto, dijo Ulbert. Es lógico que quisiera ponerse a órdenes de alguien más fuerte que él. En cuanto al dragón, él mismo dijo que fue por el discurso de Momonga. Y la aparición del mensajero es fácil de explicar. El sujeto consiguió a Bentom con el hámster que escapó de mis llamas, por eso llegó poco después. Entiendo lo que dices, pero no creo que haya nada raro en cómo las cosas se han desarrollado hasta ahora, dijo Ulbert, pese a que él mismo aún tenía dudas de por qué el discurso de Momonga había funcionado tan bien. Entiendo que puede no ser una coincidencia, pero aun si fuera resultado de toda nuestra planeación y poder, no puedo evitar sentir que las cosas están yendo demasiado bien. Alto. ¡Alto! Gritó el demonio. No voy a dejar que termines de decir eso. Cada vez que alguien lo dice aparece un problema. Touch me rió. ¿No crees que está siendo un poco ridículo? ¿Cuántas veces no nos pasó antes? ¿Recuerdas cuando derrotamos al devorador del abismo? Después de que lo matamos, Yamaiko dijo, ¿no les parece que fue demasiado fácil? ¿Tibum? Comenzó la segunda fase. Oh. Cuando invadíamos Seiyu, recordó Momonga. Lucifer San dijo lo mismo en ese entonces. Lucifer escribió en el chat globales. Y en ese momento cientos de jugadores de bajo nivel, fans de Seiyu, acudieron a la fortaleza de ese gremio para matar a quienes habían invadido el lugar. Como la mayor parte de Ain Soal Gaon estaban debilitados, casi no salieron vivos del lugar. Incluso una ocasión en la que emboscaron a un grupo de Serafín, y Takemi Katsushi festejó la victoria con un free kill. Pocos segundos después llegó un grupo de la Segunda Legión que también quería invocar a Serafín, y al ver al grupo de Momonga debilitado, los marcaron como nuevos objetivos. Hoy podía darse el mismo escenario. Los tres guardaron silencio un momento. Parecían recordar cada vez que un miembro del gremio decía que una situación era demasiado fácil, todo se iba a la mierda. Y a este punto bien podían considerarlo una maldición. Ok. Puede que tengas un punto, dijo Touchme convencido por las pruebas. No creo en esa estupidez, pero por si las dudas, creo que habría que evitar ... Esto está siendo demasiado fácil, ¿no creen? La voz de la persona, que se atrevió a invocar aquella vieja maldición, hizo eco por toda la sala del trono. Idiota. Si tú mismo me estás diciendo que no lo diga, ¿por qué lo haces tú? Recrimino Touchme, perdón, se me salió. Se disculpó el demonio. Esperen.
Guión. Momonga extendió las manos y pidió silencio a sus compañeros. Pandora's actor, por la actitud de su creador, levantó la guardia y comenzó a analizar todo a su alrededor. Si aquella frase era realmente una maldición para los seres supremos, entonces tendría el poder para invocar un mal inenarrable por un momento. La sala del trono quedó en silencio, y solo se pudieron escuchar las respiraciones del demonio y el insecto. No pasó nada. Dijo Momonga temeroso. Touchme se relajó y fingió tranquilidad. Claro que no pasó nada, eso no es más que una tonta superstición. Mientras el caballero hablaba, una luz azulada se formó en medio de la sala del trono, y ahí, a un lado de Pandora's apareció Demiurge. Momonga-sama, Ulbert-sama, Touchme-sama. Me temo que tenemos un problema, dijo el recién llegado guardián. Por un momento, los dos guardaron silencio y voltearon a ver a Ulbert, esperando que éste revelara que había sido una broma que coordinó con su creación, pero después de procesarlo, el propio demonio cabra gritó. Lo sabía. Cuando se duerma voy a raparle la cabeza. Pensaron Touchme y Momonga al ver la alegría con la que gritaba el demonio. Los exploradores de Demiurge habían encontrado algo inusual, una situación que solo podía ser catalogada como profundamente problemática. El rey de Restice y el emperador de Baruth llegarán mañana al pueblo Carne, alrededor de la 1 de la tarde. Por su velocidad, es muy probable que se encuentren en el camino hacia aquí, informó Demiurge. La maldición del gremio atacó una vez más, y esta vez de la única forma en la que podía lastimar los planes de los tres. La reunión con el emperador fue rápido. Eso fue demasiado rápido. ¿No debió enviar un mensaje antes de venir? Exclamó Ulbert, inconforme con la situación. La invitación para la reunión era abierta. Por la forma en la que Entoma transmitió el mensaje, dimos a entender que podía venir cuando quisiera, y que lo mejor sería reunirnos lo antes posible. Es nuestra culpa por no haber pedido que confirmara la reunión antes de llegar, respondió Touchme. Aún así, esto puede ser un grave problema. Si el rey y el emperador se encuentran, podrían comenzar una batalla antes de llegar a vernos, expresó Momonga. Eso es cierto. Quizás deberíamos enviar tropas para recibirlos antes de que se encuentren, ¿no creen? Preguntó el caballero. Si algunos de nuestros hombres están ahí, dudo que vayan a iniciar una batalla, en especial en vista de que ambos vienen a hacer una tregua. No es mala idea. ¿Qué opinas, Momonga? Podríamos enviar a Henry y los aventureros si su punto de encuentro no está demasiado lejos. Podría funcionar, siempre me temo, Momonga-sama, Ulbert-sama, que no creo que sea buena idea enviar a Henry a esta misión. ¿Y eso por qué? La chica es fuerte, ella derrotó al caballero imperial de Baruth y a Gasef de Restice. Con esas 2 victorias, dudo mucho que alguien en alguno de los bandos se atreva a intentar hacerle algo, expresó Ulbert. Tiene razón, Ulbert-sama, sería difícil que alguno de los 2 bandos atacara a Henry, pero en estos momentos hay un tercer bando involucrado. Parece ser que los escoltas de Ramposa son aventureros, explicó Demiurge. Mercenarios de monstruos. Guerreros sin honor. Gritó Pandora's. Entiendo lo que Demiurge quiere decir, padre. Si enviamos a la señorita Henry, los aventureros podrían intentar asesinarla para quedarse con sus tesoros. Es poco probable que lo hagan, remarcó Demiurge. Pero en teoría, los aventureros no pertenecen a ninguna nación, y como ya lo probó esa humana Lacus, algunos de ellos tienen conexión con la teocracia. Aun si la posibilidad es baja, no sería equivocado pensar que alguno de ellos podría traicionar a su contratista y huir a esa nación con los tesoros entregados a Henry, lo cual sería el peor escenario. En verdad es un problema, pensó Momonga, mientras imaginaba algún método para cortar todo el pelaje de Ulbert. ¿Y si aprovechamos este momento para revelar el botín del Señor Oscuro? De esa manera podríamos enviar solo a los aventureros a defender el encuentro junto a algunos no muertos, y de paso, aprovecharíamos para intimidar a Ramposa, y reducir las posibilidades de que se rehúse a darnos el territorio, sugirió Touchme. El cetro del nigromante, la excusa para usar tu habilidad para invocar no muertos. Momonga, ¿tú qué dices? Sé que primero probaríamos eso en nuestro imperio con los supervivientes, pero dar a conocer ese nuevo poder militar nos ayudaría para causar más confusión en el continente, y nos daría más tiempo para crear la paranoia que necesita la guerra de mentiras, dijo Ulbert. Los humanos de este mundo encuentran peligrosos a los no muertos. ¿Realmente creen que una reunión de paz sea buen momento para esto? Bueno, tienes un punto ahí, pero si no, ¿qué hacemos?
¿Confiamos en que no se atacaran al verse? Si me lo permiten los seres supremos, ¿me dejarían sugerir una idea? Preguntó Demiurge y sus amos asintieron para darle la palabra. ¿Y si enviamos a una persona neutral al encuentro? Pienso que podríamos enviar a Lucia para servir como guía. Ella podría fungir como una mediadora entre ambos bandos, y al no ser oficialmente una aliada nuestra, las posibilidades de que los aventureros o algún grupo la ataquen son bastante bajas. E incluso si alguien la asesina, no perderíamos nada importante y tendríamos la excusa para asesinar a quienes realicen el ataque. Según nuestros informes, el Reino Santo es una nación aislada, por lo que ningún otro país debería tener problemas con ellos. Adicionalmente, si la representante de una tercera nación los recibe en el encuentro, la posibilidad de que los dos enemigos se ataquen frente a ella sería reducida. Es brillante. Apoyo la idea de Demiurge, dijo Pandora S.2 de las mentes más brillantes de la tumba sugerían usar a Lucia, y esa mujer, quien buscaba desesperadamente una alianza con los seres supremos para salvar su nación, haría cualquier cosa para ganarse el favor de los nuevos emperadores. El plan tenía pocos riesgos y apelaba más a la diplomacia que a las armas, por lo que prepararía a ambos bandos para la reunión. La idea es buena. La apoyo, declaró Ulbert. Es buena idea, si incluimos a algunos de los aventureros de Henry. Yo también estoy de acuerdo, declaró Touchme. Dos de los seres supremos estaban de acuerdo, pero dada la importancia de la decisión, lo mejor era que ésta fuera unánime. Los dos esperaron la resolución de Momonga. Ramposa, acepto venir. Eso significa que está dispuesto a dar las tierras, o al menos está dispuesto a morir intentando protegerlas. Como sea, él ya dio la cara, dijo Momonga. El emperador de Barut viene aquí después de que arrasáramos Errantel, y que su caballero fuera derrotado por Henry, por lo que probablemente su razón para apresurar la reunión es el miedo. Sus dos compañeros miraron a Momonga de manera curiosa. La guerra de mentiras requiere que las demás naciones nos vean como una amenaza, pero también que todos vean que es mejor unirse a nosotros que pelear, dijo Momonga. Si el imperio y el reino se unen a nosotros solo por el miedo, nos haremos de aliados paranoicos que se volverán una amenaza constante a la seguridad interna del imperio. Por eso sugiero usar la teoría del palo y la zanahoria, castigo y recompensa. Un concepto básico pero efectivo, dijo Touchme. En este punto la destrucción de Errantel, la captura de Clym y Gasef son el palo para Restice, mientras que la conquista del reino dracónico y la derrota de su caballero imperial son el palo para Barut. Ambos ya recibieron el palo, y por eso vienen aquí en busca de la alianza. La zanahoria se supone sería el cese al fuego con Errantel y la alianza con Barut, ¿no? Necesitamos mostrarle la zanahoria al caballo antes de metérsela en la boca, dijo Momonga. Necesitamos que sepan que estamos dispuestos a dárselas aún antes de que ellos cumplan su parte del trato. Por eso, sugiero que también Stronov reciba a ambos grupos. Alabada sea la gloria del más ilustre de los seres supremos. Se gritó internamente Pandoras al escuchar la resolución de su padre. Ulbert y Touchme, aunque en un principio estaban sorprendidos, no encontraron nada malo enviar a Gasef. Ese hombre ya había demostrado ser fiel a su palabra, y con la amenaza de destruir Restice si desobedecía o intentaba escapar, no era probable que intentara huir con su rey. Si el emperador y Ramposa eran guiados por quien se suponía era un prisionero, ambos verían que incluso quienes perdían ante Ainz o Algaun, eran tratados con respeto y se les daba confianza si se la ganaban. Era perfecto. Era tan perfecto que de alguna manera el demonio y el insecto sintieron miedo. ¿Momonga siempre había sido así de inteligente? Gasef es bueno hablando y tiene una estupenda reputación, incluso si se inicia una pelea, él podrá detenerla, pensó Momonga como razón para enviar al capitán guerrero. Con las bases colocadas, ya solo restaba enfrentarse a los líderes de las naciones humanas con mayor territorio en el continente. La religión siempre juega un papel importante y puede convertirse en un arma peligrosa. Todos lo sabían, nobles y reyes comprendían la importancia de esta, y por ello muchos legitimaban su mandato y autoridad bajo el nombre de una divinidad. El Nix, Ramposa, Calca e incluso Draudillon, todos se hacían llamar reyes, basaban ese título bajo el respaldo de un ancestro divino. El emperador de sangre, el anciano rey de Restice y la santa hechicera Calca, los tres afirmaban ser descendientes de un dios, o lo que era lo mismo, los tres afirmaban descender de un jugador. Aunque bueno, no mentían. Lo mismo pasaba con Draudillon, quien no solo aseguraba descender de un dragón,
sino que además podía probarlo. En el caso de los 3 reyes humanos, esa sangre era la razón por la que la teocracia les prestaba ayuda, y estaba dispuesta a cooperar con esos reyes en caso de ocurrir golpes de estado, o los dioses no lo quisieran, una revolución. Pero esa sangre, supuestamente divina, era una de las razones por las que tenía tan mala fama Red Drop. Desde su renacimiento bajo el mando de Lacus, las Rosas Azules gozaron de buena fama. Y aun a pesar de que otro equipo era superior a ellas, en experiencia y fuerza, las Rosas Azules siempre fue más solicitado que su contraparte, Red Drop. Había muchas razones para eso, entre ellas, que Azut, el líder de tan peculiar grupo, era considerado desagradable entre la mayoría de los nobles, quienes veían en su actitud arrogante y promiscua un insulto a su sangre azul. Pero Azut, el hombre que fue nombrado caballero, no era la razón por la que Red Drop era despreciado por la mayoría de nobles. La razón de esto eran las 2 hermanas del equipo, quienes hoy, debido a algunas jugarretas del destino, acompañaban como escoltas a alguien que no encontraban digno de su cargo. Seikano, Kyrie y Lacus habían sido elegidas para acompañar al rey dentro de su carroza. Las 3 sacerdotisas, cuyas magias se concentraban en el ataque, protección y resurrección, fueron nombradas como idóneas para acompañar al rey, mientras que los demás marcaban y protegían un perímetro en el exterior. Esta brillante organización, sin embargo, creó un momento de tensión que en otras circunstancias jamás se hubiese podido dar. Hace tiempo que quise estar en presencia de un rey, dijo Seikano. Así que aprovechando este momento. Ramposa 3, dígame, ¿qué sientes ser responsable de tantas muertes? Hermana. Kyrie pellizcó a Seikano, dándole a entender que ésta debía detenerse, pero no lo consiguió. Lacus hubiese interferido en pos de su rey, pero este la calmó, a ella y a Kyrie. Con un ademán, Ramposa pidió calma a las 2 aventureras, y le dio su aprobación a la tercera para hablar. Hambre, crimen, violencia, abusos de poder. Esas son solo algunas de las cosas por las que soy responsable, Seikano Dono. Como rey he erradicado muchos males, pero lo cierto es que he dejado a otros muchos prosperar debido a mi incompetencia. Por supuesto, cada fallo ha provocado muertes, así que, ¿puede ser usted más específica? Escuche que Stronov le suplicó no atacar el pueblo carne, pero en lugar de hacerle caso, envió a un ejército, del cual una gran parte fue calcinado vivo. Y después de la captura de Gazef, en lugar de comprender y aceptar su propia debilidad, envió otro ejército, esta vez mayor, creyendo que un número más grande podía hacer la diferencia, pero que al final solo sirvió para alimentar el hambre de un nigromante. Por esas vidas le preguntó Ramposa, por las muertes de las que usted fue más directamente responsable, ¿qué se siente saber que pudo haberlas evitado? Preguntó Seikano. Vergüenza, siento vergüenza por no haber protegido las vidas de mis ciudadanos, respondió el rey. Seikano, despreció la respuesta al solo escucharla. La mujer apartó la mirada de Ramposa, y movió un poco la cortina para mirar por la pequeña ventana del carruaje. Parece no estar complacida por mi respuesta, Seikano Dono. Entonces, déjeme preguntarle, ¿qué hubiese hecho en mi posición? La Miko volvió la mirada hacia Ramposa, interesada en responder a aquella pregunta, para la cual Seikano tenía una respuesta. Habría hecho lo mismo que Kanan-sama enseñó. Habría marchado al pueblo y encarado a los conquistadores. Lo mismo que hacemos ahora, solo que lo hubiese hecho antes de perder una ciudad y tantas vidas, respondió Seikano. La paz a través del mutuo entendimiento. La diosa de la misericordia a la que sirve, hubiese hecho eso mismo con el Nix. Acusó Ramposa, sabiendo que el diálogo con aquel emperador que resguardó su trono con sangre, jamás sería abierto a esos métodos. Veo que en esta parte del continente aún hay demasiada confusión, y no es que me importe su ignorancia con respecto a la diosa a la que sirvo, pero no le permitiré insultar sus enseñanzas. ¿Eso es un no? Ramposa, tan afectado mentalmente por aquello que había debido vivir las últimas semanas, no alcanzó a medir el alcance de sus palabras. Aún sabiendo que estaba en presencia de una persona que no respetaba la autoridad divina que su ancestro le otorgaba. Para fortuna de todos, Seikano no olvidó su posición. Kanan-sama solo intercede a favor de quienes sufren por el fuego o las armas. Los conquistadores que fueron atacados por su ejército tenían derecho a defenderse como lo hicieron, por eso es que con ellos el diálogo era viable. Qué curiosa es la forma en la que elige su dios a quienes son y no son dignos de su protección.
Aun cuando los conquistadores hubiesen usado fuego contra los ciudadanos, usted parece pasar ese hecho por alto. Habló por primera vez Laquius, no tanto por defender al rey, como por el deseo de señalar la hipocresía del amigo. Vaya, la sacerdotisa del fuego ha hablado, se burló Kyrie, pero de inmediato, su hermana le pidió esperar. Los conquistadores usaron el fuego para crear miedo, por lo que se vio en Errantel. Ellos bien pudieron eliminar al ejército en su totalidad, pero decidieron tomar una ruta más inteligente, aunque lamentablemente no funcionó. Seikano tomó un abanico de sus mangas y con él cubrió su boca. Una contramedida para que nadie más que los que ella eligiera, pudiesen escuchar sus palabras. Es entendible que no se reúna con el Nix. En muchas formas es algo que apoyo. Pero los conquistadores, desde su aparición, fueron diferentes. No solo arriesgaron la vida por la gente de ese pueblo, sino que además se ganaron la simpatía de Stronov. Ramposa, entiendo y aplaudo que usted no confiara en los conquistadores, pero le recrimino que no haya confiado en Stronov, y por eso lo señalo como responsable de las masacres. Si usted tan solo lo hubiese escuchado, solo habría perdido un pequeño pueblo fronterizo. Laquius miró con extrañeza a Seikano. Ella no había podido escuchar lo que el amigo dijo al rey. ¿Por qué me dice esto, Seikano Dono? Entiendo que alguien como usted quiera acusarme por mis errores, pero no suena como si ese fuera su único objetivo, acusó el rey. Eso es debido a que no lo es. Como una sirviente de Kanen-sama, mi labor es preservar la vida, y asegurarme de que todos cumplan con su ciclo natural, vida, muerte y reencarnación. Y para ello necesito que no se propaguen las muertes violentas que llenan de odio las almas de seres vivos, explicó Seikano. Ramposa apretó puños. Comprendió a dónde esa mujer quería llegar. Acepte el trato que le darán los conquistadores. Deles el reino entero si se lo piden. Es bueno luchar, parte de la vida consiste en hacerlo, pero se pelea siempre con intención de ganar, y en contra de esas personas es imposible. Ramposa, si te sientes culpable de esas muertes, si puedes sentir el dolor de aquellas vidas que terminaron antes de tiempo, no vuelvas a cometer otro error. Seikano apartó el abanico, y lo guardó de nuevo en sus mangas, solo para después continuar asomándose por la ventana. Laquius debió obligar a Seikano a decirle lo que había dicho al rey, pues después de terminar con él, Ramposa III comenzó a llorar. El rey, frente a 3 mujeres, no más viejas que la mayor sus hijas, dejó salir aquel lamento de impotencia. Momonga no sabía si acaso la magia de sueño de Hulbert era tan peligrosa, o si los guerreros sencillamente tenían debilidad a esta. Pero lo que tenía enfrente probaba que como mínimo, esta estaba potenciada. Después de hablar con Cerebrate, Hulbert lanzó magia de sueño nuevamente sobre Climb y Gasef por petición de Momonga. Esto con el objetivo de probar una teoría del no muerto. Cuando Mer durmió a Cere, este despertó al poco tiempo. Sin embargo, cuando Hulbert lo hizo con los guerreros de Gasef en el pueblo Carne, y ahora aquí en el Coliseo, el efecto se extendió demasiado. Ahora que regresaban al Coliseo, los supremos podían ver a los 2 guerreros durmiendo. Algo que sin dudas les beneficiaba, pero que también confirmaba que las habilidades de Hulbert habían sido potenciadas. Solo restaba ver si los nuevos efectos de su magia se aplicaban también a los personajes de nivel alto. Aunque eso sería para otro día, pues hoy el objetivo era crear seguros para el futuro. Tómenlos, ordenó Momonga a un par de caballeros de la muerte. Los 3 seres supremos, seguidos por Shaltear y los 2 no muertos, se internaron en una puerta negra junto a Climb y Gasef. Al otro lado de esta esperaban Khajiit junto a algunos de sus acólitos, y Clementine, quien serviría como guardia secundaria en caso de que Climb despertara, ya que Shaltear y los caballeros de la muerte fácilmente podrían matar al chico por error. Todos los preparativos están listos, Momonga-sama, dijo respetuosamente el señor oscuro, y mostró un círculo divino detrás de donde estaba él. Si las gloriosas creaciones de mi amo fueran tan amables, por favor colóquenlo en el centro del círculo, pidió Khajiit a los caballeros de la muerte. Primero Climb, dijo Momonga a sus invocaciones. El caballero de la muerte, con todo el cuidado que le permitía su cuerpo y naturaleza, puso el cuerpo de Climb en medio del círculo y salió de él. ¡Qué sorpresa! Pensé que estarías más interesado en conocer primero las estadísticas de Stronov, señaló Touchme. Henry venció a Stronov, y este chico venció a Henry. Solo me interesa saber si fue suerte, un descuido, o auténticamente este chico guarda algo más de lo que deja ver, respondió Momonga. Touchme quedó complacido por la respuesta.
Era lo que esperaba de su amigo, y si lo veía desde ese punto de vista, él también quería saber cómo es que Henry había sido vencida. Henry venció a Gazef porque la bufeaste, acusa Ulbert. ¿En serio hay que darle tantas vueltas? La chica no lleva más de unas pocas semanas entrenando, eso es cierto, pero no hay que dar nada por hecho, dijo Momonga. Entonces, si mis señores me lo permiten, ¿empiezo ya? Los supremos asintieron. El círculo que había formado Cahilt era un examinador. Una habilidad secreta de la teocracia para juzgar talentos, límites y estadísticas. Un hechizo que regularmente requería de 15 hechiceros, pero dada la actual fuerza de Cahilt, al Señor Oscuro le bastó con 6 de sus acólitos. Revela. Tu naturaleza. Humano recitó el Señor Oscuro mientras sus acólitos murmuraban palabras incomprensibles. El círculo ceremonial sobre el que había sido colocado Climb brilló con resplandor rojo, y sobre el chico se materializó un pergamino. El ritual involucró hechizos de creación de tinta y papel, hechizos de observación y análisis, y algunos otros que eran secreto máximo de la teocracia. Este ritual era una de las razones por las que esa nación era capaz de crear héroes, al distinguir quienes tenían talento de los que no. El círculo ritual se apagó y desapareció. Los acólitos de Cahilt alejaron al aún durmiente Clam, y lo entregaron al Caballero de la Muerte. Después procedieron a crear un nuevo círculo ritual. Mis señores, aquí tienen. Esta vez me aseguré de ponerlo desde el principio en su lengua, dijo Cahilt y entregó la hoja a Momonga. Léela, Cahilt ordenó Momonga. Oh, claro, lo lamento, Momonga-sama. Se disculpó el Señor Oscuro, creyendo que había insultado a sus amos al entregarles la hoja. La verdad era que sencillamente Momonga ni los otros dos tenían ganas de leer eso por sí mismo. El día ya había sido demasiado largo para los tres. Hombre. Cahilt comenzó a enumerar primero sus clases. 3 niveles como guardián. 2 niveles como artista marcial. 1 nivel como luchador sin armas. 5 niveles como espadachín. 1 nivel como guardaespaldas. 1 nivel como perro guardián. Eso nos da un total de 13 niveles. Momonga-sama. Momonga trató de comprender si en este mundo el nivel 13 era alto. Aunque según Cahilt, Clementine ya había alcanzado el nivel 40, y ese nivel era un top en este mundo. Aún no sabía cuál era el nivel medio. Para fortuna del no muerto, la naturaleza de Clementine ayudó. Vaya estafa. Dijo algo molesta Clementine. ¿Esa basura derrotó a la campeona de nuestros señores? Es apenas más fuerte que un aventurero oro. Clementine, te recuerdo que estás en presencia de los seres supremos. No vuelvas a hablar sin permiso, advirtió Shaitear. Espera, Shaitear, dijo Momonga. Si no quisiéramos lo que sabe, no hubiésemos preguntado en primer lugar. Clementine, ¿consideras que este hombre es débil? Preguntó Momonga. Por supuesto, Momonga-sama. Aunque está por encima del guerrero promedio, el nivel 14 es apenas más fuerte que un aventurero de rango oro. Me cuesta creer que él solo haya logrado vencer a los que me encontré al llegar al pueblo, dijo Clementine. Las defensas que enfrentó Clementine apenas llegar al pueblo carne fueron barridas con facilidad por ella, pero parecía ser que aún así reconocía su fuerza. Me temo que tiene razón, Momonga-sama. Este muchacho es relativamente débil. Aunque parece ser que todas sus clases están enfocadas al combate, no es una gran amenaza, recalcó Cahilt. Bueno, ya suponíamos que había ganado gracias a su experiencia y equipo, ¿no? Además no podemos decir que jugó limpio, dijo Touchme, recordando el ataque rastrero que había dado Climb. Aún así, no quita el hecho de que venció a todas las defensas del pueblo con ese nivel bajo. Aún puede volverse una amenaza a futuro. Cahilt, ¿tiene un talento natural? Ante las palabras del Overlord, Cahilt buscó rápidamente en la hoja, y entre algunas especificaciones físicas del guerrero encontró algo llamado Limit Breaker, o Cahilt se vio asombrado, las luces púrpuras de sus cuencas brillaron con intensidad. Este muchacho puede aumentar sus capacidades más allá de su nivel. Momonga-sama, incluso Momonga y sus compañeros, ignorantes de este mundo, supieron ver al instante lo peligroso que era alguien capaz de exceder la fuerza de su nivel. Todos sus niveles al combate y una capacidad de potenciación, ese mocoso pudo ser reclutado en la escritura negra. Ese último comentario de Clementine preocupó a los seres supremos, pues si alguien así lograra llegar al nivel 100, entonces incluso ellos podrían ser amenazados. ¿Cuál es su límite?
Preguntó Momonga, intentando no demostrar su preocupación. El no muerto buscó en la hoja, parecía estar descifrando algunos símbolos en ella, lo que le probó a Momonga, y los otros que había sido buena idea dejar que él la leyera. Cuando por fin terminó, las luces en sus ojos se apagaron. 13. En la sala se escuchó signo de interrogación abierta, proveniente de Cahill, sus acólitos y la propia Clementine. La asesina, que hace unos segundos se veía preocupada, ahora demostraba su decepción. Y el señor oscuro, que había mostrado tanto interés, ahora lo había perdido. El hombre que había vencido a Henry, bendecido con un talento natural que pudo haberlo convertido en una leyenda, había nacido con una mala estrella. El chico ya había alcanzado el límite de su desarrollo. Clyme nació con una mala estrella. La suerte y el destino estaban de su lado. Tuvo la dicha de ser adoptado como mascota por la princesa más amada de la nación. Tuvo el privilegio de recibir entrenamiento y consejo por parte de mujeres y hombres cuyos nombres eran leyenda. Pero la divina naturaleza de este mundo, a cambio de todo aquello, se cobró con su potencial. El nivel 13 es todo lo que Clem podía alcanzar. Era todo lo que podía aspirar a ser como hombre o guerrero, pero eso también significó una virtud, pues al ser tan poca cosa, Momonga y sus compañeros determinaron que ese muchacho no era una amenaza, y que lo podían dejar marchar para que pudiera reencontrarse nuevamente con sus cercanos. El sueño del perro era poder servir por siempre a su ama, y para su fortuna, aquella princesa no requería un monstruo para cuidarla. El sueño del chico sería cumplido, aun si no podía ir contra esa naturaleza a la que nació atado. Y ahora, después de ese pequeño aperitivo que fue el decepcionante perro de Renner, todos voltearon por el plato fuerte, la verdadera razón por la que tantos expertos se encontraban aquí. Naciones enteras matarían por lo que estamos por averiguar, Momonga-sama. Incluso este indigno sirviente, que ya superó en poder al capitán guerrero, no puede negar lo emocionado que se siente. Acepto el señor oscuro. Los acólitos del nigromante habían terminado de dibujar sobre el suelo el nuevo símbolo ceremonial. Su divinidad, estamos listos, declararon los acólitos a Momonga. El Overlord, impaciente por saber los secretos del capitán, y temeroso de llevarse una nueva decepción, dio la orden al caballero para colocar a Gazef en la posición requerida. Cahill se acercó al círculo ritual, y se repitió el mismo proceso que con Clyme, aunque esta vez todo parecía ser un poco diferente. Momonga notó que esta vez el hechizo estaba tomando más tiempo en hacer efecto, y además, que la luz con la que brillaba el símbolo del suelo, no era roja como con Clyme, sino dorada como el cabello de Clementine. Una hoja se materializó sobre el Gazef, y al mismo tiempo que se grababan en ella textos extraños, los acólitos podían verse más cansados. Casi al borde del colapso. Una vez la hoja terminó de ser marcada con las estadísticas de Gazef, los acólitos casi cayeron rendidos. Kaji tomó emocionado la hoja sobre el capitán guerrero, y miró a sus amos en busca de permiso para leerla. Los impacientes amos no dudaron y dejaron que dicha información fuese dada. Incluso frente a aquellos acólitos sin gran valor. Los niveles de Gazef fueron una sorpresa, no solo para los habitantes de este mundo, sino también para los amos de la tumba. -5 niveles como mercenario, 5 niveles como luchador, 2 niveles como artista marcial, 2 niveles como gran maestro marcial, 5 niveles como maestro de artes marciales, 1 nivel como superviviente. -5 niveles como espadachín, 5 niveles como maestros espadachín pesado. -5 niveles como campeón. -5 niveles como héroe. Talento natural, agua lenta. Habilidad que protege ligeramente contra la deshidratación. Límite de nivel. Oye, ¿es una broma? Dijo Clementine, a punto de quebrarse los dientes por la fuerza con la que apretaba la quijada. Lee bien esa cosa. Exigió. El límite de nivel del capitán guerrero es 60. No hay duda, dijo impresionado el señor oscuro. Clementine miró con odio el cuerpo del capitán. Este sujeto. Dijo. Los supremos pudieron ver cómo los acólitos se alejaban del cuerpo del capitán. Y además de eso, la distribución de los niveles. Este sujeto es una locura. Grito molesta Clementine. A diferencia del asesino de Clyme, Gazef tenía casi todas sus clases en el nivel 5. Incluso se asemejaba un poco a lo que los seres supremos estaban acostumbrados. Haciendo la suma, el capitán debe ser nivel 40, dijo Ulbert. Eso significa que es casi tan fuerte como Clementine, ¿no? Preguntó el demonio a sus compañeros,
Pero la asesina de inmediato corrigió. Ulvert-sama, lamento decirlo, pero me sería imposible vencer al capitán tal como estoy ahora, dijo Clementine. Yo también me disculpo, mis señores. Creo que pequé de soberbio. Bien equipado este hombre también podría ser una amenaza para mí. Declaró el nigromante, aquella criatura no muerta con clase especial. Ya. Veo, dijo fríamente Momonga. Sus clases, a diferencia de Cajito Clementine, Gazef tiene todos sus niveles enfocados al combate, dijo Momonga. Tal como esperaba del gran Overlord, dio en el clavo, mi señor, declaró el señor oscuro. Touch me escarbó en su memoria, e hizo un reconteo de todo aquello que habían visto al llegar a este mundo. Ahora entiendo por qué Henry logró ganarle, dijo Touchme. Sus niveles están enfocados al combate total. Sin un buen equipo cubriendo sus debilidades como la falta de movilidad o de defensa, el sujeto pierde mucho de su potencial, declaró el caballero. El equipo que Henry tiene ahora mismo está enfocado a la fuerza, y al tener una mejor espada y armadura que el capitán al momento de su duelo, lo condenó, declaró Ulvert recordando la batalla que había sostenido el capitán con Henry. Los supremos se lo guardaron, pero reconocieron una de las clases de Gazef. Los niveles como héroe eran parte de una clase especial que solo se obtenía por evento especial. Eso aumentaba enormemente las estadísticas del luchador, siempre que peleara contra personas con un karma inferior al suyo. Eso explicaba en gran parte por qué la novata Henry pudo pelear de tú a tú con tal persona. No fue solo la ayuda de Momonga, sino además las limitaciones de la clase Cajit, enfocado en la invocación y magia, mientras que Clementine se desenvuelve con destreza. Con esas clases solo alguien con más fuerza podría vencerlo, dijo Momonga. Oh. Alguien capaz de agotar su resistencia, agregó Ulvert. Después de ese comentario se hizo más claro que el equipo con el que había sido capturado Clam pertenecía realmente a Gazef, pues esa armadura y amuletos contrarrestaban todas sus deficiencias. Y lo más importante, su potencial. Y pensar que todavía puede hacerse más fuerte, es una locura. Nunca escuché de nadie sin sangre divina con tanto potencial, susurró Clementine. Cahill también se veía preocupado. El fuego púrpura dentro de sus cuentas temblaba, como si vacilara sobre lo que hacer con un hombre con tanto talento. El nivel 60 era algo que en este mundo tocaba el reino de las leyendas, pero esperaba que tuviera algo como Cahill o Clementine, pero esto fue algo decepcionante. Declaró Momonga. ¿Mi señor? Preguntó Cahilt intrigado por esas palabras. Clementine miró al Overlord como un cachorro ve a su dueño. Los otros dos podían entender el pensamiento de Momonga. Al final, aunque pareciera tan fuerte, Gazef no dejaba de ser el clásico guerrero humano. Un luchador simple y sin capacidad para dar sorpresas. Era un estándar tan marcado en Yggdrasil que incluso había guías con un 90% de efectividad para matar a esa clase de jugadores. Quienes creaban personajes así, por lo general eran jugadores novatos, que aun llegando al nivel 100 no podían conseguir suficientes ítems para suplir las debilidades de sus clases. Debido a su distribución de niveles. El árbol de desarrollo de Gazef estaba increíblemente limitado, e incluso si se salía de este y comenzaba a aprender trucos nuevos, no conseguiría algo que preocupara a los supremos. Adicionalmente, el capitán no poseía ningún talento natural interesante. El capitán guerrero, aun si lograba tocar el nivel 100, era presa fácil ante las magias mundiales, o el combo de tiempo detenido, y muerte verdadera de Momonga. Como persona el capitán tenía valor. Pero como guerrero o trofeo, no. Sí. Buscar a personas fuertes, no los habría aceptado a ustedes, declaró abiertamente Momonga a los dos que lo veían. Clases raras, talentos naturales, conocimiento, lo que me importa es ... dijo, y se detuvo una vez se dio cuenta que se estaba dejando llevar. Como sea, no se preocupen por el capitán, nivel 60 o 40, con esa naturaleza tan simple no será peligroso. Momonga ordenó a los caballeros de la muerte tomar a Gazef y seguirlo. Shaitear. Abre una puerta al coliseo, después de eso devuelve a Cahilt y Clementine a sus áreas. Por ahora, ordenó el caballero de armadura blanca. Y sin mediar más palabras, los seres supremos volvieron a la arena, dejando atrás a acólitos, el señor oscuro y la asesina con la vampira. Shaitear-sama. Los textos que Clementine y yo habíamos leído, señalaban al Overlord como la criatura más peligrosa y malvada que jamás pisó el mundo.
Pero esas palabras tan amables, no puedo creer las palabras de esos falsos dioses al tener enfrente a tan magnífico amo, declaró el nigromante. Clementine juntó sus manos por instinto, y conteniendo las lágrimas rezó. Más allá de la fuerza, por encima del amor y el odio, se encuentra el Señor que gobierna sobre la propia muerte. Momoun Gasama. Rezó Clementine, saboreando cada sílaba del nombre de su nuevo Dios. Shaitear no se contuvo de sonreír. Agradezcan a los seres supremos por permitirles vivir bajo su gobierno. Siéntanse benditos aun si se les ordena morir todos, los acólitos incluidos, gritaron gustosos. Lo haremos. Shaitear Sama. Ya a Momonga y sus compañeros no les quedaba más que hacer. Después de despertar al capitán, y darle advertencias e instrucción, todo quedó preparado. La noche pasó y un nuevo día recibió a los conquistadores, a los nuevos emperadores. 2 nuevos caminos se habían fundado de manera extraoficial, para evitar las ruinas de lo que alguna vez fue Rantel, y a su dolida población que podría responder con un ataque. Ramposa y el emperador de sangre recorrieron terreno silvestre. Gracias a que ambos grupos tenían números cuantiosos y una generosa cantidad de guerreros capaces. Las respectivas travesías al borde del bosque top sucedieron sin accidentes. Conforme pasaban las horas, los grupos se acercaban cada vez más a su destino, pero junto con su avance también crecía el miedo, y la incertidumbre. El aire se sentía cada vez más pesado. Las personas del imperio cada vez se sentían menos seguras con su decisión, y los aventureros que acompañaban a Ramposa escuchaban a sus instintos gritarles. Algunos nacidos con talentos extraños aún sin descubrir, juraban poder sentir algo observándoles desde la negrura del bosque, desde el amplio cielo azul. Alguien incluso dijo, poder sentir una mirada aterradora justo detrás suyo. Ese sentimiento era prueba de que se encontraban ya cerca, muy cerca de su destino. Lo suficiente para encontrarse dentro del alcance de Nigredo. A poco que avanzaban, ambas caravanas descubrieron que el peligro no eran los monstruos del bosque, sino aquellos que los esperaban en el pueblo. Y la situación solo se volvió peor cuando ya cerca del camino principal a Carne, los 2 grupos se encontraron. Fluader, quien viajaba en una carroza especial junto al emperador, recibió un discreto mensaje de un observador. El anciano de inmediato abandonó su silencio y murmuró para su rey. Acabamos de ser detectados por un enemigo a gran altitud, dijo el anciano. Un aventurero famoso, agregó el mago. El emperador no debía excavar mucho en su memoria para encontrar el nombre de aquella persona capaz de realizar un reconocimiento de este tipo. Asud dijo con disgusto. ¿Se habrán enterado de nuestra pequeña visita y enviaron a alguien para detenernos? No. Los conquistadores también los situaron a él, dijo Hrista, quien acompañaba a ambos hombres al interior de la carreta. Considerando que Gasef está preso, lo más seguro es que hayan contratado a Red Drop como guardia real. Ramposa, ¿deberíamos detenernos y dejar que se reúnan primero? Preguntó el emperador a sus 2 más brillantes consejeros. Su amante y el que comúnmente actuaba como su abuelo. Bueno, nosotros venimos al pueblo como posibles aliados, mientras que Ramposa se presentan como un rey derrotado. En cuanto a importancia política, nuestra visita tiene prioridad, pero lo más prudente sería esperar, y enviar un emisario a los conquistadores para que ellos mismos decidan a quién atenderán, dijo Fluader. ¿Cómo? Siempre el viejo maestro Fluader da buenos consejos, pero no los mejores, acusó Rista. El estado emocional de Ramposa es deplorable. Después de perder a un pueblo, una ciudad y a su mejor guerrero, su mente no estará clara. Cabe la posibilidad de que el anciano ordene que seamos atacados y nos llegamos a encontrar. La mujer esbozó una sonrisa. Si lo hace y nos ataca sin tener a Gasef, los aventureros desertarán de su misión de protección. Nosotros ganaremos un motivo político para atacar al reino debilitado de Restice, y daremos una importante arma política a Ain Soal Gaon para concretar la anexión de los terrenos circundantes a Errantel. En ese supuesto caso nos haríamos las víctimas. Reaccionaríamos de manera defensiva y dejaríamos que Ramposa haga el ridículo. La desacreditación del rey haría que a nivel internacional fuera mejor aceptado la anexión de Errantel al nuevo imperio de Ain Soal Gaon. ¿Me equivoco? Preguntó el Nix a sus consejeros. Un plan arriesgado expreso para Dine. No sabemos cómo reaccionarían los conquistadores ante ese escenario. Aunque tiene mucho mérito, nuestro desconocimiento sobre los conquistadores nos ata a la suerte. Es un genio en muchas cosas, maestro Paradine, pero me temo que no tanto en la política, dijo Rista. Esos hombres son comprensivos.
De otra manera nos hubiesen declarado la guerra después del ataque de Nimble a la campeona. Si fueran la clase de hombres que enfurecen por esta clase de malentendidos, jamás hubiesen aceptado proponer paz a Ramposa. El Nix lo consideró un momento. No creo en la suerte, expresó el emperador. En otro momento apuntaría a un plan seguro. Diría que esperáramos y no confiáramos en la buena voluntad de los conquistadores para tener éxito. Pero en esta situación, en la que vamos no solo a formar una alianza sino a entregarnos como nación, no confiar en los conquistadores sería una completa locura. Avanzaremos. El Nix tocó el techo de su carroza y abrió la puerta. Por la abertura se asomó un hombre joven de cabello rubio. ¿Qué necesita mi señor? Preguntó Nimble. Es posible que nos encontremos con un grupo del Restice. Indícales a los oficiales que no deben atacar a ese grupo bajo ningún concepto. Solo están autorizados a tomar acciones defensivas con esa orden. El emperador marcó la ruta para su reunión. Por el contrario, cuando Ramposa recibió la información sobre el grupo del imperio, y su inminente encuentro, solo pidió a sus acompañantes que dieran un mensaje, y lo abandonaran si eran atacados. Sin miedo. Ramposa dio a las aventureras que lo acompañaban en su carroza el nombre del próximo rey. El encuentro de las dos naciones enemigas, y sus líderes más importantes ocurrió a 2 kilómetros de lo que alguna vez fue el pueblo Carne. Aventureros y soldados se encararon. Cada bando expectante de lo que el otro haría. Si fueran a ser atacados, los aventureros huirían junto con el rey, siguiendo su ley de no inmiscuirse en asuntos políticos, y además protegiendo al anciano padre que Sanak suplicó proteger. Los oficiales del imperio no pensaban que los aventureros fueran a atacar, pero estaban alertas, preparados para asesinar a aquel soldado que buscando gloria intentase buscar la cabeza de Ramposa. Un tercer grupo observaba. Los supremos retrasaron la salida de Stronov al ver que ambos grupos estaban dudosos de qué hacer. Touchme, esperando lo mejor de esta humanidad, suplicó a sus compañeros observar y no intervenir hasta que la amenaza de un conflicto fuera real. Pero tras más de 5 minutos que se hicieron eternos, ninguno de los grupos reaccionó ante el otro. Era como si el mundo se hubiese detenido, e incluso los miles de ciudadanos que se transportaban junto al emperador callaron por el miedo a ser castigados por el Nix o los que se volverían sus nuevos gobernantes. Cuando por fin la situación llegó a un punto muerto, las máximas autoridades de cada bando bajaron de sus carrozas. El rey de Restice y el emperador de Barut avanzaron a pie hacia una reunión que ambos habían estado evitando durante muchos años. Ramposa avanzó acompañado por Reika, Saikano y Lakius. El Nix caminó junto a Fluader, y los 3 caballeros imperiales que aún le quedaban. Al encontrarse en medio del camino que llevaría a cualquiera de los dos bandos al pueblo Carne, los dos gobernantes comprendieron la insignificancia de sus guerras, lo carente de valor que era el conflicto que durante años había tenido lugar entre ambas naciones. Pues aquí, a pocos kilómetros más al norte, esperaban 3 seres capaces de diezmar a la más grande nación demi-humana en una sola noche. Nuestra invitación para reunirnos con los emperadores fue enviada antes de la tragedia de Errantel, dijo el Nix. Mi nación tiene una preferencia para reunirse con los nuevos gobernantes de Carne. Rey Ramposa. Ramposa miró a los ojos a aquel muchacho, no más viejo que el mayor de sus hijos. Ainzo Algaon solicitaron mi presencia de manera pública, por tanto no debe ser una sorpresa para ustedes a que he venido, dijo Ramposa. Me temo que el tiempo en el que recibió su invitación no me concierne. Tampoco necesito de su permiso para seguir mi camino, Nixtono. Solo quería asegurarme de que no atacara por la espalda a este viejo, como hace tantos años lo hizo, dijo el rey, refiriéndose a la primera invasión de Barut que rompió con un viejo acuerdo de paz. Entiendo. En ese caso, si no vino aquí para discutir el orden en el que entraremos al pueblo, entonces no tenemos nada de que Las palabras del emperador fueron frenadas por un hechizo que poco a poco comenzaba a considerarse parte de una leyenda. Creyendo que las hostilidades podrían escalar, los supremos reanudaron el plan. Una puerta negra se abrió a pocos metros de los dos gobernantes. Los aventureros, los caballeros, los soldados, los guerreros, cada alma a excepción de la de Paradaine temblaba con pavor. Al ver la puerta generarse desde lo lejos, Rista abandonó la compostura y la etiqueta. Rompió los tacones del molesto calzado que su amante le dio, y corrió al lado de su emperador. Y mientras a Ramposa se le partía el alma, el Nix suplicaba porque su idea de los conquistadores no fuera equivocada. Pues al momento de ver quién salía del portal,
El emperador debió preguntarse qué habían hecho los conquistadores para romper la voluntad de ese hombre. Gasef Stronov, inconmovible, llevando con él su espada y armadura, se presentó ante los dos gobernantes que se habrían reunido aquí. La fría mirada que el guerrero dirigió al hombre al que le juró lealtad eterna, aterró a Laquius, quien, ya sabiendo cómo eran esos ojos al mirar a su señor, sintió como una sombra se había apoderado del guerrero. Y mientras los ojos de Gasef se encontraban con los de su rey, este solamente rezaba porque su señor no se atreviera a sugerirle escapar con él. Finalmente, Ramposa logró ver algo en aquella oscuridad que se había apoderado de su capitán. Me alegra verlo sano, capitán, dijo Ramposa con pena al guerrero. Ahí mismo el capitán se hubiese despedazado, de no ser por las personas que después salieron del portal. Un grupo de hombres con armas de primera, los aventureros resucitados, ahora comandados por su nuevo sublíder Mark, llegaron al encuentro con los dos gobernantes. Sean bienvenidos, rey Ramposa de Reestice, emperador Girnib de Barut. Los emperadores ya los esperan a ambos. Nosotros serviremos como guardias durante su traslado al pueblo, y se nos ha pedido informarles que deben ordenarle a sus grupos esperar aquí y traer con ustedes a no más de 5 guardias, y 2 asistentes para su reunión, dijo Mark las palabras que los amos de Henry habían escrito para él. Ramposa, aun si lo hubiese querido, no tenía nadie con quien ir al pueblo. Parte del trato con sus escoltas era este. Yo iré sol. Antes de declarar, el rey fue interrumpido. Seikano se acercó a Ramposa y susurró algo a su oído. Segundos después lo mismo hizo Laquius. Yo iré solo con estas escoltas, dijo Ramposa, y señaló a las 3 sacerdotisas junto a las que había estado viajando. Sabiendo que Leinas podía ser un problema, el Nix la envió a dar órdenes a las tropas mientras esperaban en este lugar. Yo solo necesito de estas 4 personas, declaró el Nix, mostrando a 2 de sus caballeros, a Paradaine y Rista. Mark mostró una mirada complicada, pero finalmente tomó una decisión. Entiendo. Por favor, busquen cualquier cosa que necesiten para la reunión. Informaré a los señores de sus escoltas, dijo Mark, y se alejó junto con sus hombres para quemar un scroll. Para después de enviar el mensaje, un nuevo portal se abrió, y de él salió algo que ninguno de los gobernantes esperaba. Una carroza con bestias colosales y lanudas salando de ella, y una mujer cuyo nombre debió ser conocido por todo guerrero presente. Sean bienvenidos mis señores, yo serviré a ustedes como guía, dijo Lucia al rey y al emperador.